Reciban un cordial saludo. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de ecuación de la recta que pasa por dos puntos. El ejercicio dice así: dado los puntos A, cuyas coordenadas son 4 menos 3, y el punto B, cuyas coordenadas son menos 2, 5, nos piden hallar la ecuación de la recta, la distancia entre el punto A y el punto B y el ángulo de inclinación de la recta. Además de eso, debemos representar dicha recta gráficamente. Para hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, entonces podemos usar la siguiente expresión. Esta ecuación que ves acá nos permite hallar la ecuación de la recta cuando pasa por dos puntos. Solo debes identificar quién es x1 y y1 y quién es x2 y y2. Es indiferente a quién llamas x1 y y1 y x2 y y2. Para resolver este ejercicio, yo voy a llamar x1 y y1 a 4 y a menos 3 y x2 y y2 a menos 2 y a 5. Después de identificar x1 y y1, x2 y y2, puedes sustituir dichos valores en esta ecuación. Pero antes vamos a tomar en cuenta la siguiente consideración. De esta ecuación que tenemos acá, hay una parte que se llama la pendiente. Y eso es el cociente de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Este pedacito que tenemos acá se le conoce como la pendiente de la recta. Entonces, si nosotros conocemos la pendiente de la recta y conocemos un punto por donde pasa esa recta, entonces también podemos usar la ecuación punto pendiente, que es la siguiente. Y menos y1 va a ser igual a la pendiente que multiplica x menos x1. Entonces tiene dos opciones de usar esta ecuación completamente sustituyendo el punto A y el punto B, o tienes la opción de hallar primero la pendiente y después que tengas la pendiente, sustituirla acá y sustituir el punto A, que es x1 y y1. Yo voy a tomar la segunda opción. Primero voy a hallar la pendiente y después que tenga la pendiente, usar la ecuación punto pendiente. Para hallar la pendiente, entonces sustituimos a y2 menos y1. y2 es 5 y y1 es menos 3. Observas que he colocado un signo de más debido a que este menos se multiplica con este menos y me da como resultado más. Y en el denominador iría x2 menos x1. x2 es menos 2 y x1 es 4, entonces nos quedaría menos 2 menos 4. Realizando las operaciones correspondientes en el numerador y en el denominador, y simplificando el resultado, tenemos que la pendiente va a ser igual a menos 4 tercios. Cuando una pendiente es negativa, entonces la recta va a ser decreciente. Vamos a sustituir ahora la pendiente donde se encuentra la variable m y donde se encuentra y1 y x1, vamos a sustituir a menos 3 y a 4. Realizando esas sustituciones, entonces podrás notar que acá tenemos un signo de más y es debido a que este menos se multiplicó con este menos y nos da como resultado más. La pendiente negativa 4 tercios y x1 es 4. Aplicando una propiedad distributiva, tenemos que menos 4 tercios multiplicado por x menos multiplicado por menos nos va a dar más, y 4 tercios lo multiplicamos por 4. El resultado quedaría de esta manera. Vamos a escribir ahora en el segundo miembro el 3 que tiene signo positivo. En el segundo miembro lo escribo con signo negativo. Nos quedaría la ecuación de esta manera. Realizando esta resta de fracciones, 16 tercios menos 3, podemos concluir que la recta que pasa por el punto A y el punto B es la siguiente. Y igual a menos 4 tercios de x más 7 tercios. Ya hemos encontrado la ecuación de la recta que pasa por el punto A
y por el punto B. Vamos a determinar ahora la distancia entre dichos puntos. Para hallar la distancia entre dos puntos, entonces usamos la siguiente expresión. En este caso sería el punto A y el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Como ya tenemos identificado x1 y y1, x2 y y2, entonces procedemos a sustituir. La distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, que en este caso es menos 2, menos x1, que es 4, tal cual como lo ves acá, y todo eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1. y2 es 5 y y1 es menos 3. Pero este menos multiplicado por este menos, entonces nos daría más. Por esa razón tenemos un signo de más acá y eso iría elevado al cuadrado. Menos 2 menos 4 nos da como resultado menos 6 y 5 más 3 nos da como resultado 8. Desarrollando estas potencias, recuerda que todo número negativo elevado a una potencia par da como resultado positivo. Entonces aquí nos quedaría menos 6 elevado al cuadrado son 36 y 8 elevado al cuadrado serían 64. Realizamos esta suma, 36 más 64 va a ser igual a la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, la distancia entre el punto A y el punto B, va a ser igual a 10 unidad de longitud, ya que no conocemos si es centímetro o si es metro. Vamos a proceder ahora a hallar el ángulo de inclinación de la recta que encontramos anteriormente. Aquí tenemos la recta a la cual debemos hallarle su ángulo de inclinación. Te recuerdo que este número o este coeficiente que está acompañando a la variable x es la pendiente. Por definición podemos decir que la tangente del ángulo es igual a esa pendiente. Sustituimos la pendiente, que es menos 4 tercios. Ahora vamos a despejar el ángulo alfa. Para despejar el ángulo alfa, escribimos en el otro lado de la igualdad el arco tangente, que en tu calculadora está escrito como tangente menos 1. Entonces quedaría alfa igual a tangente menos 1 de menos 4 tercios. Resolviendo esto en nuestra calculadora nos da como resultado que el ángulo es igual a menos 53,13 grados. Entonces vamos a realizar la representación gráfica para explicarte que este no es el ángulo que nosotros estamos buscando. Dibujamos nuestro plano cartesiano. En dicho plano cartesiano vamos a ubicar el punto A, cuyas coordenadas son 4 menos 3, 4 para X, menos 3 para Y. Ubicamos el punto B, cuyas coordenadas son menos 2, 5, menos 2 para X, 5 para Y. Específicamente acá tenemos el punto B. Trazamos una línea que pase por estos dos puntos y ya hemos representado gráficamente la recta menos 4 tercios de X más 7 tercios. Vamos a dibujar acá una semicircunferencia y entonces podrás notar dos ángulos. Un ángulo que está por debajo de la recta que hemos representado y otro ángulo que está por encima de la recta. El ángulo que nosotros debemos hallar es este que está por encima de la recta, y este ángulo medido en sentido a las agujas, al sentido contrario de las agujas del reloj o en sentido antihorario, es un ángulo positivo, y acá hemos obtenido un ángulo negativo. Un ángulo negativo significa que está medido en sentido a las agujas del reloj, en sentido horario, y ese ángulo es este, menos 53,13. Como nosotros necesitamos es este ángulo, entonces a 180 le vamos a restar menos 53,13 y ese es el ángulo real, el ángulo de inclinación que esta recta está formando cuando se corta con el eje de las X. El ángulo siempre va a ser positivo y va a estar entre 0 y 180.
La distancia que hay entre el punto A y el punto B lo encontramos anteriormente, que es de 10 unidades de longitud. Entonces hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado. Hasta aquí el video. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en una próxima entrega.